Buenos días amigos y amigas inversionistas, bienvenidos a este último reto, al primer día de este último reto que se llama hacer un registro de nuestras operaciones. Pienso que este es otro de los puntos o de los retos más importantes que debemos hacer, ya que esto es lo que nos va a permitir a nosotros saber en qué estamos fallando, saber cuáles son nuestras acciones más rentables, cuáles son nuestras estrategias más rentables, llevar un control de cómo ha sido nuestro crecimiento. Esto es fundamental para lograr avanzar. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué oportunidades tenemos hoy? Bueno, estamos abriendo por debajo de las medias móviles. Estamos abriendo con un gap considerable. La oportunidad de irnos en largo acá. Deberíamos haber entrado. Tenemos aquí 1, 2. Bueno, yo voy a poner mi stop, como les he dicho siempre al iniciar. Vamos a ponerlo en los 143. Perdón, en los 140. Esto por debajo de esta vela. Justo $3, casi los $3.50 por debajo, que es más o menos mi pérdida máxima por operación. Esto se desploma acá. No me gusta este desplome. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, como les venía diciendo, muy importante. Y ahora al final de que cierre la operación del día de hoy, les voy a mostrar los registros y la forma en que yo llevo los diferentes ítems, como por ejemplo
el registro de los sentimientos, el registro de los errores que cometí durante la operación. Bueno, parece que hoy vean esto, por Dios. Vamos a salir rápido aquí. Acabamos de salir por pérdida máxima. Y ahora voy a dar vuelta. Voy a ir en corto. Salimos bastante rápido ahí. Esto fue bastante grande y esto fue un desplome con demasiada violencia. Cuando esto se borra tan rápido, es que esto va a seguir en esta dirección lo más seguro. ¿Qué zona de soporte tenemos por acá cerca? Pues realmente no tenemos como una zona de soporte cercana. Pues tenemos que remitir. 200, casi 260 y 264, 262. La próxima zona está justo ahí. La próxima está en 256. ¿Qué pasa aquí? Entre 250. El próximo stop.
Los índices aparentemente están a la baja. Vamos a ver qué pasa acá. Esta reversión estuvo demasiado violenta. Esto no debería prosperar demasiado. Bueno, aquí volvimos a salir por pérdida máxima. De hecho, por mucho más. Y eso es lo voy a mostrar acá. Salimos por cerca de 100, casi $1000. Estos son el tipo de escenarios en los que podemos salir gravemente lastimados por estas dobles movimientos violentos. Un primer movimiento violento al alza con una pequeña continuidad, luego un desplome y luego otro movimiento violento que borra el inicial. Ya se pudieron dar cuenta como en un movimiento de estos
estamos por fuera. Bueno, pero esto nos va a servir para el tema que les quiero mostrar en estos momentos. Tengo acá esto. Aquí en gráficos. Acá. Ya a 21 de septiembre. Bueno, vean esto. Okay. Esto no va ni. Bueno, vamos a lo realmente importante acá. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra gráfica, hacerle una impresión de pantalla. Y vamos a abrir cualquier editor de imagen. Yo no me complico mucho. Para lo que vamos a hacer, lo podemos hacer en Paint sin ningún problema. Bueno, acá tenemos ya nuestra gráfica. Esto un poquito aquí. Bueno, esto fue una operación en la que salimos con una pérdida de 596 más 339. Pérdida de $935.
Bueno, entonces esto simplemente es para darles una idea. Ya ustedes lo pueden hacer como quieran. Acá simplemente listo. Ahora voy a hacer un texto acá. Donde voy a colocar pérdida $935. Okay. Y vamos a empezar a colocar los diferentes las diferentes acciones que hicimos en la operación. Entonces, nuestra primera operación fue esta. Vamos aquí a ampliar un poquito, pero luego dimos la vuelta por acá. Luego agregamos por acá. Pusimos nuestro stop por acá y salimos acá. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Voy a colocar por aquí uno. Nuestra primera jugada. Vamos a colocar acá dos por acá. Vamos a colocar aquí 3. Y vamos a colocar aquí 4. Bueno, ahora nos vamos por acá y empezamos. Primer movimiento. Yo coloco acá, entro en largo con un lote. Vamos a poner acá en zona negativa.
Entro en largo con un lote en zona negativa. El precio abre con un gap aproximado de $4, con una vela verde grande y luego tiene una segunda vela con continuidad. Listo. Jugada 2. Me doy vuelta y entro en corto. Después de una vela violenta. Que borra inmediatamente las dos primeras velas verdes. Listo, acá solamente estoy especificando lo que hice. Entonces, en la primera jugada entro en largo con un lote en zona negativa, el precio abre con un gap aproximado de $4 con una vela verde grande y luego tiene una segunda vela de continuidad. El segundo movimiento me doy vuelta y entro en corto después de una vela violenta que borra inmediatamente las primeras. Bueno, pero acá me doy vuelta y entro en corto con un lote. En la tercera aumento mi posición con otro lote. Después que he superado el mínimo de la vela anterior. La cuarta salgo por stop. Ahora, conclusión. A ver, lo recomendable es que no hagamos esto inmediatamente. Lo estoy haciendo simplemente para mostrarles, pero lo ideal es que al principio podemos quedar bastante aporreados emocionalmente después de tener una pérdida máxima o incluso no haber respetado esa pérdida máxima diaria, por lo que es mejor dejar este análisis cuando ya estemos digamos más tranquilos. Si esta operación fue muy temprano en la mañana, pues mejor hacer esto en la tarde, ya con cabeza fría, ya digamos con otro acercamiento, porque si lo hacemos inmediatamente todavía seguramente vamos a estar con cierta inestabilidad emocional, entonces es preferible esperar al final de la tarde para hacer este tipo de análisis
Y realmente estas son las operaciones a las que les debemos prestar más atención, ya que estas son las operaciones con las que vamos a aprender. Las operaciones ganadoras realmente pues no es que sean muy importantes al principio. Realmente las importantes y a las que más cuidado debemos tener es a estas operaciones perdedoras. Entonces, en este caso, vamos a colocar entonces en qué fallamos acá. Acá fallamos en varias cosas, que incluso son cosas que yo ya les había explicado en videos anteriores, pero bueno, quisiera mostrarles con este ejemplo cómo, y eso va a pasar mucho al principio, vamos a fallar en cosas que supuestamente ya deberíamos de saber o que creemos que ya tenemos controladas. A medida que vayamos avanzando, pues esos errores van a ser menos frecuentes y de eso se trata. Pero bueno, entonces por ejemplo acá, ¿cuál fue el primer error? Yo normalmente les he dicho que cuando una acción abre muy por debajo de sus medias móviles, perdón, lo normal es que el precio vaya a cerrar ese gap. Normalmente lo hace a la mitad, muchas veces lo hace completo, otras veces solamente hace el 33%. Entonces, bueno, como vemos, el precio abrió con un gap por acá por debajo $4. Ustedes saben que esta es una acción que tranquilamente se puede mover $10 en un día. Eso no, pues un gap de $4 puede ser, digamos, un gap promedio, ni muy exagerado, pero tampoco, digamos que un gap pues pequeño. Acá tenemos una primer vela en donde el precio avanza $2.50 y queda, digamos, relativamente cerca a esta zona donde se encuentran, digamos, esta primera zona de soporte, ya estamos cerca de las medias móviles y el precio de cierre del día anterior. Yo tengo acá una segunda vela, sí, con una continuidad pequeña, pero esto acá no es una entrada en largo, porque, como les digo, ya estamos muy cerca a esta zona y esta primer vela casi que cerró más de la mitad del gap. Entonces esto era muy probable. Entonces esta entrada acá no es una entrada buena. A pesar de que estamos, digamos, siguiendo o cumpliendo el segundo reto, si no estoy mal, que dice que debemos entrar después de una segunda vela de confirmación. Sí, tenemos una, y después de una vela de estas con continuidad, pues uno podría decir sí, entremos. Lo que pasa es que tenemos que ver en dónde se está dando esa señal, porque no es lo mismo esta misma jugada señal, por ejemplo esta vela formándose a partir de aquí, por ejemplo de la 200, una vela como esta es acá, con esta vela en zona positiva, o sea por encima de las medias móviles y por encima del precio de cierre del día anterior, que formándose por debajo.
y después de que ya ha cerrado más de la mitad del gap, esto no es una buena entrada. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a identificar también. No es simplemente, ya tenemos la señal, entremos. También tenemos que ver en qué lugar se está generando esa señal. Entonces, por ejemplo, acá, listo. Primer error, o bueno, conclusión, vamos a colocar acá. Bueno, los errores los vamos a mirar ahora. Pero entonces, conclusión. Entro después de que la primera barra cierra más de la mitad de gap cerca a la congestión el día anterior y las medias móviles. A ver, aquí fue enter largo. Enter largo después de que la primera barra cierra más de la mitad del gap cerca a la congestión del día anterior y las medias móviles. No fue una buena zona para entrar en largo. Listo. Otra conclusión. Después de esto, entramos en corto por acá. Por acá. Después de que esta barra fue eliminada con violencia. Bueno. Digamos que esa entrada también digamos que está dentro del plan, que esto se llama hacer un stop and reverse. Como también les he dicho anteriormente, cuando esto se da inmediatamente, o sea, entre las primeras barras del día, o sea, las tres primeras barras, y tenemos una caída tan violenta, porque es que esto es una vela, 1, 2, 3 dólares, esto es una vela de 3 dólares, está borrando esto, todo esto, inmediatamente lo está borrando. Entonces, este segundo movimiento que hicimos acá, pues un movimiento que es válido y que bueno, debía hacerse debido a la violencia. Entonces, digamos que podemos colocar el segundo movimiento está dentro del plan ya que borra con violencia la vela, o bueno, las dos velas anteriores. Y si nos vamos a hacer, digamos, todavía más exactos, esa reversión la hubiéramos podido hacer mucho antes, incluso después de que esta barra eliminara este bajo, o sea, por acá. Con eso hubiéramos evitado esto, que si el movimiento vuelve a reversar, nosotros estaríamos entrando en una zona de ganancias en todo esto. Y si esto vuelve a caer, solamente a partir
de esta zona, estaríamos entrando en zona negativa. Pero al entrar ya por acá, demasiado abajo, vemos como en este movimiento violento al alza, empezamos a tener pérdidas desde el bajo, todo este movimiento. Entonces, si fuéramos más estrictos, nuestra reversión debía haber sido después de que esta vela hubiera superado esta, o a la mitad de esta barra. Entonces, bueno, digamos que este segundo movimiento teníamos que darnos vuelta y pues lo ideal hubiera sido por acá, no tan abajo. Bueno, ahora viene nuestra tercer jugada. Y bueno, ahí debíamos darnos vuelta. Pero como les digo, ustedes son libres de hacer esto como quieran. Yo lo manejo así y ese es el registro que llevo normalmente de las operaciones. Entonces, bueno, aquí en la tercera lo que hacemos es aumentar la posición. Tampoco fue una zona para aumentar posición, ya que este bajo no fue violado con violencia, sino que por el contrario llega acá y tiene una recuperación. Entonces ahí podíamos colocar se aumenta posición sin una señal fuerte. Se aumenta posición sin una señal fuerte. Bueno, ¿qué más podemos hablar acá de esto? Se aumenta posición sin una señal fuerte. Y bueno, ya acá salimos por esto. Bueno, eso ya... bueno. Bueno, no, tenemos así, que ya eso lo vamos a manejar en otra tablita. Entonces, lo que hago yo es guardar. Voy a guardar esto. Mis gráficas. Aquí en análisis, 2020. Yo tengo organizado esto por carpetas y por días. Entonces, vamos por ejemplo colocar acá y coloco el número de la acción, el nombre de la acción y guardo la gráfica. Guardo la gráfica. Y listo, cierro acá. Listo. Ahora me voy para esta tablita en Excel. Y acá en el 21 de agosto
empiezo. A ver, como pueden ver acá a la izquierda tengo varias cositas. ¿Y de dónde sale esto? Precisamente del control o pues después de analizar los movimientos de la acción y mi operativa, yo empiezo a ver y a mirar y a notar qué, qué errores o qué fallas tuve dentro de la operación. Entonces, digamos que después de un tiempo de ir llevando estos registros, yo identifiqué que estas eran los errores más frecuentes. Los errores más frecuentes, entonces hice una lista y cada día voy colocando en qué fallé. Entonces, por ejemplo, este es un error que, pues digamos, o algo que al principio hacía mucho. Los primeros meses cambiaba de acciones. También como les dije, esto es algo pues que igual al principio se pueda dar porque pues apenas estamos conociendo las acciones, por eso es que hay que llevar también como un registro de cuáles son nuestras acciones más ganadoras y así también vamos filtrando y pues es normal que al principio de pronto hagamos algunos cambios con acciones con las que de pronto no nos sentimos bien y vamos haciendo nuestro portafolio, nuestra familia de acciones. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos cambiar de acciones, operar más de una acción a la vez. Esto era otra cosa que yo al principio hacía demasiado. Y, y como les digo, esto se puede volver un problema porque es que si nosotros o sea, nosotros no podemos operar a la loca cada señal que veamos en cada acción y ponernos a abrir 4, 5, 6 operaciones en acciones diferentes. O sea, no vamos a tener un control adecuado del movimiento de estas acciones. Al principio vamos a tener que operar mucho para poder ir precisamente adquiriendo como la experiencia, conociendo las acciones, haciendo los filtros, pero enfoquémonos en llevar o en hacer una o máximo dos operaciones simultáneas. Y incluso al principio lo ideal es operar una sola, pero yo muchas veces abría hasta 3 operaciones. Y mientras estaba viendo una, y bueno, obviamente en una plataforma en la que tenía las gráficas todas en la misma pantalla y podía, digamos, tener un mejor control. No como en esta, por ejemplo, que pues aquí solamente puedo ver un gráfico. Bueno, eso se lo voy a mostrar en el próximo reto que pienso hacer. Y bueno, les voy adelantando. El próximo reto que pienso hacer va a ser en una plataforma profesional que es en la que yo normalmente opero. Y se darán cuenta de cambios sustanciales en varias cosas, como por ejemplo las gráficas, en las que normalmente tengo 6 gráficas que estoy monitoreando constantemente. Entonces, pero ni siquiera teniendo las gráficas en la misma pantalla, es recomendable tener
tantas operaciones abiertas al mismo tiempo, porque es que tenemos que ver que muchas veces eh, tenemos varias operaciones abiertas y hay un movimiento fuerte en el mercado. Mm, Mientras cerramos, por ejemplo, una, la otra se nos puede ir más en contra y la otra en contra. Bueno, aunque obviamente hay forma de cerrar todas las operaciones que tengamos abiertas al mismo tiempo, pero bueno, a lo que me refiero es que debemos concentrarnos en una acción, o sea, darle toda nuestra atención a una acción, a un máximo de 2 acciones cuando ya tenemos experiencia, cuando ya, ya somos capaces de manejar ese tipo de situaciones. Porque al principio también vienen muchos factores, que es el aprender también a manejar la plataforma. Al principio nos vamos a equivocar y de pronto en vez de hacer una compra vamos a hacer una venta y eso no era lo que queríamos hacer, entonces de pronto vamos a entrar en pánico, vamos a querer cerrar rápido la operación y lo que hacemos es aumentar la posición, o sea, eh, son muchos factores que también los tocaré más adelante en otros videos que pienso hacer más específicos. Entonces, bueno, en esta tabla digamos que tengo mis errores más frecuentes. Esto es muy personal porque es que también como les he dicho, mis errores puede que no sean los mismos para ustedes. Por eso ustedes deben empezar a hacer este tipo de análisis o este tipo como de tablas o bueno, no sé, como se sientan más cómodos de hacerlo, en el que ustedes lleven un registro diario en qué fallé hoy. Entonces, bueno, empecemos hoy. Bueno, cambio de acciones no aplica, operar más de una acción tampoco. En esto fallamos hoy. Bueno, esto aplica también no solamente para entrar, sino para aumentar. Digamos aquí, de hecho vamos a modificarlo. Entrar o aumentar sin señales poderosas, como dice acá. Yo aquí aumenté mi posición sin una señal poderosa de que esto iba a seguir cayendo, por ejemplo. Bueno, esto era otra de los errores que yo cometía mucho al principio. Los dejo acá para que ustedes más o menos tengan un ejemplo. Y bueno, yo creo que acá se resumen gran parte de los errores que podemos cometer. Pero yo de acá, por ejemplo, hay varios en los que yo ya no, o sea, ya los he disminuido, por no decir casi que eliminado, como por ejemplo el de cambiar acciones, pues el de operar más de una acción a la vez. Es algo que, como les digo, yo hay veces al principio operaba 3, 4, 5 acciones al mismo tiempo, lo cual es una locura. Yo opero normalmente una, máximo dos. Esta de entrar o aumentar sin señales poderosas, eh, digamos que por ahí de vez en cuando también sigo cometiendo estos errores. Por ejemplo, es algo que no volví a hacer porque al principio muchas veces que hacía yo operaba en la mañana, digamos tenía un día positivo y, y salía con alguna ganancia y luego lo perdía en este lapso de tiempo al mediodía donde la verdad el mercado está como en recesión porque es una hora en la que los grandes jugadores salen a su hora de almuerzo. Entonces, esta es una hora que es mejor no operar. Es una hora en la que operan solamente expertos.
traders que llevan más de 20, 30 años en esto y saben que hay traders novatos o incautos sin experiencia que entran en este lapso y son devorados en el mercado. Este era otro de los errores que yo más cometía, y era entrar con más de un lote. Bueno, que realmente digamos que nunca, bueno, no digamos nunca, pero he sido más bien cauteloso y realmente mis entradas muy poquitas veces han sido entradas, digamos, con pesadas, por ejemplo, con 5 lotes. No, normalmente mis entradas son de 1, 2, 3 lotes, pero esto es algo que de todas maneras, como les digo también, por ejemplo, uno entrar con 2, 3 lotes en una acción como esta, con una cuenta pequeña, pues es el acabose. Entonces también por eso es importante aprender a escoger nuestras acciones dependiendo del tamaño de nuestra cuenta. Stop mal ajustados también. Otro error muy frecuente, y es cuando, por ejemplo, ajustamos demasiado pronto nuestro stop. Vamos a ver, por ejemplo, si por acá podemos ver como un ejemplo más claro. Digamos, por ejemplo, que yo entro acá y coloco mi stop, o bueno, digamos por ejemplo en este movimiento, yo entro acá en corto, el precio cae, y digamos que cuando está todavía en este movimiento lateral, yo llego y bajo mi stop acá, por decir alguna cosa, y el precio sube otro poquito, llega a la 20, como tenía mi stop acá, me saca, y llega a la 20 y sigue cayendo. Entonces, el ajustar esos stops demasiado pronto o, o, o no saber hacer esos ajustes también podemos perdernos buenos movimientos, porque es que muchas veces pasa esto, o sea, hay un primer movimiento que cae, la acción puede entrar en esto, bueno, una lateralidad, o puede tener una pequeña reversión y después seguir cayendo. Si nosotros no esperamos como esa primer pausa antes de bajar nuestro stop, estaremos perdiéndonos muchas oportunidades. Por ejemplo, acá, después de haber entrado acá con un stop encima de esta vela, nosotros debemos esperar el segundo movimiento. En este momento, después de que ya el precio ha empezado a caer, ahí sí podemos bajar nuestro stop, por decir acá, cuando ya estamos, por ejemplo, con un movimiento ya que tenemos distancia, porque así ya estamos cubriendo y protegiendo parte de nuestras ganancias. Si esto llega a tener una reversión perdón, violenta acá, pues saldremos pues, con esta primer ganancia de esta primer caída. Entonces es muy importante aprender a ajustar esos stops. Y bueno, y en el reto en el que hablamos de eso, pues se pudieron ver pues, varios ejemplos de cómo
cómo lo podemos hacer de la mejor manera. Bueno, acá tenía lo de aumentar. Entonces, vemos cómo estaba. Entrar sin señales poderosas, más que todo como en la apertura. Sí fue realmente el error, entonces borremos y vemos que fue aumentar la posición donde no debo hacerlo, o sin señales poderosas, digámoslo también así. Bueno, es otro que es no hacer stop and reverse inmediatamente. Acá hoy tuvimos un claro ejemplo de eso. Esta es una clara jugada para hacer stop and reverse. Que hoy no haya funcionado no quiere decir que eso haya estado mal acá. Esto es o sea, si nosotros borramos todo esto, o sea, si solamente vemos estas tres velas, esto es una jugada para hacer stop and reverse, o para ir en el sentido contrario a nuestra entrada. ¿Por qué? Primero porque estamos en zona negativa o por debajo de las medias móviles y del precio de cierre del día anterior. Segundo, porque tenemos una vela grande que es borrada después de que cierra más de la mitad del gap y ya está cerca a las medias móviles, es borrada con violencia, incluso la supera. O sea, esto es algo que tuvo demasiada violencia, o sea, esto fue borrado inmediatamente acá. Este escenario, digamos que es como una excepción, porque después de esto lo que normalmente sigue es un movimiento a la baja. Puede haber un pequeño retroceso y seguir cayendo. Entonces acá es donde es muy importante precisamente llevar estos registros y hacer después un análisis. Ver cómo después de cierto número de jugadas, de operaciones en este tipo de escenarios, pueden ser, como les he dicho antes, 21 operaciones en este escenario, y ver si realmente de esas 21 operaciones en las que hemos hecho esto, cuántas han tenido este movimiento y cuántas han continuado. Seguramente se darán cuenta que van a ser más las que después de que hay un segundo movimiento en el que se borra con violencia el primero. Normalmente ese segundo movimiento es el que va a seguir, o es la tendencia que va a seguir. Estos son excepciones, porque es que ninguna estrategia ni ninguna ley, por llamarlo de alguna forma, es infalible o funcional al 100%, no. Recuerden que lo que se busca con esto es poner el mayor porcentaje de probabilidad a nuestro favor. Entonces esto acá, como les digo, incluso la entrada debió haber sido por debajo después de que se superaba esta vela acá. O bueno, esperar la mitad por lo menos, para estar más seguros, porque eso también pudo haber sido un pequeño pullback para haber seguido. Pero bueno, acá incluso entramos después de que fue absolutamente superada esta vela. Entonces, esta es una jugada que no podemos poner o no podemos empezar porque simplemente una jugada no nos sirvió a poner en duda nuestras estrategias.
No quiere decir de que porque ya no nos funcionó una vez, entonces que a ver qué hicimos mal, a ver qué tengo que cambiar, o no, voy a buscar entonces otra estrategia, porque es que ahí es donde fallamos. Esto no se trata de, esto no se trata de estar cambiando de mentores, de estar cambiando de estrategias, de estar buscando nuevos indicadores, de estar buscando nuevos libros. No, esto se trata precisamente, como se los voy a detallar en unos próximos videos, tenemos que hacer primero un estudio concienzudo al momento en que vamos a empezar en esto. Hacer una búsqueda, empezando por el mentor, buscando el mentor, después de que ya escogimos nuestro mentor, que vimos que nos gusta su metodología, sus estrategias, que funcionan. Simplemente las vamos a empezar a practicar, más si es una persona que lleva 20, 30 años haciendo esto, que es rentable, que lo demuestra día a día. No tenemos necesidad de ponernos a inventar nada. O sea, para eso es un mentor. Un mentor nos ayuda a cortar ese camino a través de su experiencia y de tratar de emular lo que nuestro mentor hace. No tenemos la necesidad de ponernos a, a hacer ensayo y error a ver de qué funciona o qué no funciona. Si nuestro mentor ya tiene una estrategia que le ha funcionado por años, simplemente tratemos de aplicarla y no nos pongamos a inventar o a buscar otras porque simplemente en una jugada no nos funcionó. Es que no nos va a funcionar en todas, siempre. Entonces eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Entonces, bueno, no hacer esto al revés. Listo. No, hoy cumplimos, o sea, hoy no fallamos en eso. Hoy lo hicimos. Se dio el escenario en el que hay que hacer esto al revés, que es violencia que borra inmediatamente nuestras velas, la primera o segunda vela después de la apertura. Borrado inmediatamente tenemos que darnos vuelta, sin pensarlo. Entonces, bueno, eso lo hicimos bien. Ir en contra de la media móvil de 20. Este es otro error que muy a menudo, bueno, al principio cometemos mucho ese error de querer siempre buscar el bajo después de una caída, querer siempre buscar el bajo y querer ir en contra. Hay momentos en los que podemos ir en contra, pero, pero tenemos que aprender a identificar cuáles son esos momentos. Momentos en los que tengamos distancia, como les dije en algún momento, distancia, que estemos muy lejos de las medias móviles. Por ejemplo, acá, el viernes, el que buscó oportunidades para vender, pues se tuvo que haber ido muy bien, a menos de que haya intentado vender, por ejemplo, acá. Este es un punto al final de la mañana, entrando casi a la zona de mediodía. También es una hora de reacción. Pero normalmente, si nosotros vemos que claramente está cayendo el precio y desde que veamos que el precio, acá vemos por ejemplo como el precio está siendo llevado por la media móvil de 8. Entonces, si vemos que esto va cayendo, pues tenemos simplemente que esperar una oportunidad para entrar. Si nos perdimos el inicio,
porque tampoco es que vamos a entrar después. O sea, si vamos a entrar, por ejemplo, en corto en esta jugada, pues no lo vamos a hacer ya acá, cuando ya esto lleva toda la mañana y parte, bueno, en este caso, pues en esta zona muerta, pues siguió con su tendencia a la baja. Pues no vamos a entrar por acá. Tenemos que tratar de entrar en la primera parte del movimiento. Si vemos que esto va cayendo, pues simplemente debemos de seguir la tendencia, buscar oportunidades para entrar en corto. Eso es lo que debemos hacer, tratar de ir en el sentido en que va la media móvil de 8, si es la que está llevando el precio, o la media móvil de 20, según sea el caso. O sea, no ir en contra de las medias móviles, sobre todo de la media móvil de 20. Bueno, eso no aplica en el caso de hoy, ya que pues, la apertura es un poco diferente. Este es otro error, no dejar correr la acción. Incluso la semana pasada vimos cómo fallamos en eso. No dejábamos correr la acción. Tuve por ahí algunas jugadas en las que creo que fue en esta. No sé por qué no me está mostrando hoy las flechitas donde están las entradas y salidas. Pero por ejemplo, una jugada acá, la primera barra cerca de las medias móviles con continuidad. Esta es una jugada en la que debemos dejarla correr. O sea, si nosotros dejamos correr esta acción, miren este movimiento, es un movimiento de $12. Si yo hubiera dejado, por ejemplo, un lote, solamente un lote, dejar que haga todo este recorrido, al final de la mañana hubiera salido con $1,200 de ganancia con un solo lote, $1,200 de ganancia. Entonces, muchas veces nosotros al principio hacemos lo contrario de lo que se debe hacer en este medio, y es que cortamos rápido las ganancias y dejamos correr las pérdidas. Y realmente debemos hacer es todo lo contrario. Cortar rápido las pérdidas y dejar correr las ganancias. Y bueno, obviamente todo el tema del manejo y gestión también de los stop. Bueno, hoy pues no aplico porque hoy el mercado tuvo un movimiento fuerte, 2, 3. Estos latigazos son los que muchas veces nos aporrean bastante. Pero como les digo, son escenarios no muy frecuentes. O sea, no es muy frecuente que después de un movimiento digamos que estos dos sí pueden ser más frecuentes. Un primer movimiento con un desplome que inmediatamente borra eso. Y tal vez una pequeña recuperación, pero esto después de esta violencia, normalmente esto sigue a la baja. Muy pocas veces esto hace esto. Que esto es algo, pues, sinceramente, que es atípico. Después de esta caída, esta explosión tan violenta, pues, esto no es muy frecuente. Por ejemplo, Qcon como sale de esta justamente partiendo de la
en la media móvil. Bueno, sigamos acá. Bueno, este de operar gaps demasiado grandes. Este era algo que yo al principio no entendía muy bien. Y bueno, todavía lo tengo acá precisamente porque digamos que dentro de la estrategia, como les dije en el reto 4, si no estoy mal, que es en el que les digo que si el precio abre por encima de las medias móviles y tenemos una primer barra verde con continuidad, debemos comprar. Si abre por debajo de las medias móviles y tenemos una vela roja con continuidad, debemos vender. Pero resulta que a esa regla hay una excepción que también se las he dicho antes, y esa excepción pues esa excepción me traía muchas pérdidas precisamente por eso. Por eso yo coloqueaba acá eh, que más bien no iba a operar gaps demasiado grandes cuando, cuando el precio abría con un gap demasiado grande, porque precisamente yo decía, yo bueno, sí, estoy por debajo de las medias móviles de los precios, entonces digamos muchas veces tenía una primera barra roja con continuidad y yo entraba ahí y después pasaba lo que normalmente les he dicho que pasa, cuando el gap es grande, o como les digo, también eso depende de nuestra acción, por eso también debemos conocer nuestra acción para saber que cuando es un gap grande, dependiendo de nuestra acción. Para una acción un gap grande puede ser $1, para otra pueden ser $3, para otra pueden ser 5, para otra 10. Entonces, yo sé que eso es difícil, al principio es difícil pues como de aprender como a procesar toda esa información, pero es mejor desde el principio tener a lo menos conocimiento, y ya con la práctica vamos a poder ir mmm, identificando mejor eso. Entonces yo decía, yo no, cuando hay gaps muy grandes prefiero no operar, porque, pero cuando ya aprendí a identificar mis acciones, cuando ya aprendí a saber cuándo era un gap demasiado grande, entonces así tuviera una primer vela por debajo, una primer vela roja con continuidad, yo prefiero esperar, porque si el gap es grande, eh, como también les he dicho, el precio lo que tiende es a cerrar ese gap. Y si las medias móviles están también muy lejos, también como les he dicho, el precio nunca va a estar indefinidamente alejado por mucho tiempo de sus medias móviles, sobre todo de la 20 y la 200. Siempre tiene que haber un momento en el que el precio va a ir a buscar, sea la 20 o la 200. O sea, nunca vamos a ver que el precio va a caer derecho indefinidamente. Siempre hay un movimiento como oscilatorio, bajadas, subidas, bajadas, subidas. El precio nunca va a tener aquí 200 velas rojas seguidas cayendo o 200 velas verdes seguidas cayendo. Eso nunca lo vamos a ver. Entonces, como les digo, este operar gaps demasiado grandes, como les digo al principio, pues es bueno hacerlo. Mientras vamos, como les digo, conociendo el rango de nuestras acciones.
cuando ya empezamos a identificar cuándo es un gap pequeño, mediano, grande en nuestras acciones, pues ya podemos empezar a operar en contra de, ese, de, de esa estrategia. Entonces, y ustedes lo han podido ver en diferentes momentos, como por ejemplo este día. Miren la distancia que había de la 200, incluso de la 20, cuando por ejemplo este precio abrió y abrió con una vela, bueno, en este caso abrió con una vela verde con continuidad. Como les digo, esto es un gap grande. Entonces, así estemos en zona negativa y así esta primera vela hubiera sido roja con continuidad, esto difícilmente puede caer demasiado lejos. Se puede que tenga una pequeña caída al principio, pero eso lo más seguro es que empiece, como digo, a tratar de cerrar por lo menos la mitad de ese gap, como podemos ver acá. Esto tuvo una primera subida, acá la 20 hizo que tuviera este pequeño retroceso, aquí se recupera y llega más o menos a la mitad. Aquí podemos ver cómo esto es casi la mitad entre esto y esto. Y así podemos ver muchos más ejemplos. Bueno, los que de pronto han estado siguiéndome en estos días, pues han podido darse cuenta de que esto es así. Bueno, esta es digamos, otro error que cometió muchos. Y era que muchas veces no tomaba ganancias donde debía tomarlas. Y bueno, y de eso se trata también el aprender a conocernos a nosotros mismos, porque tenemos que aprender a identificar cuando ya estamos siendo demasiado avariciosos o demasiado miedosos. Si yo, digamos, veo que ya el precio está demasiado lejos, demasiado abajo, por ejemplo, si yo veo que ya el precio está demasiado abajo de las medidas móviles, debo estar pensando en aligerar mi posición, de tomar ganancias o de cerrar la operación. Entre más lejos esté de las medidas móviles, más cerca estamos de un retroceso. Entonces por eso siempre debemos estar pensando en aligerar o en tomar ganancias lejos de las medidas móviles. Y pues a eso debemos de sumarle también y de ver si cuando estamos lejos también tenemos zonas de soporte o zonas de resistencia, ya que lo más seguro es que esa sea una zona en la que el precio cambie su tendencia. Y muchas veces queremos forzar a la acción o esperar más de lo que realmente puede dar. Como les digo, eso también depende de la acción, del tamaño de nuestra cuenta, porque no podemos exigirle a una acción como Twitter, por ejemplo, que es una acción promedio de $40, no podemos exigirle que nos haga un movimiento de $10. Eso es algo que es casi imposible que lo haga. ¿Por qué? Porque es una acción que normalmente tiene movimientos entre $1, $1.50, $2. En días extraordinarios puede hacerse de pronto 3, pero
pero no podemos exigirle un movimiento de $10, como a Square, por ejemplo. Square, como les he dicho antes, es una acción que promedio en el día tiene movimientos de 6-7 dólares y no tiene problemas para llegar incluso a $10. Entonces, como les digo, también eso es de conocimiento de nuestra acción.